Le pedí a Pablo Aure que hablara con nosotros varios puntos interesantes. Él es el secretario general de la Universidad de Carabobo, es catedrático, como ustedes saben. Tiene unos videos interesantísimos sobre la historia de Carabobo y también sobre la formación del ciudadano que solemos retitular, creo que se llama así, nosotros todos los días. Bienvenido, Pablo Aure. Hola, Napoleón, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Bien, hablando de universidades, Sí. cuéntanos qué pasó en la Universidad Simón Bolívar. Esta gente que yo no creo que sea comunista ni anticomunista, lo que son unos delincuentes, que claro, necesitan el apoyo de la extrema izquierda porque son los que creen en las dictaduras perpetuas, pero lo que son unos depredadores y punto. Ellos acaban con todo, acaban con todo. Me contaba un amigo que pasó por la Universidad Simón Bolívar, que era una tacita de plata, excelente universidad, con unos jardines maravillosos. Primero no se puede entrar libremente como antes y desde afuera se ve que ni siquiera cortan la grama, que aquello es un peladero de chivo. Bienvenido, Pablo. ¿Qué pasó en la Simón Bolívar? Bueno, Napoleón, ayer, por supuesto, quienes nos hemos formado en la academia, quienes hemos pasado gran parte de nuestra vida en una universidad, bueno, que son las casas de búsqueda de la verdad, de la discusión, del debate, de la tolerancia, y vemos un espectáculo tan dantesco, tan bochornoso como el que protagonizaron las autoridades impuestas por el Consejo Universidad Simón Bolívar. Por supuesto que tenemos que sentirnos incómodos, sentirnos con cierta vergüenza, con cierta pena, porque si hay algo en una universidad es que pues bueno, uno está expuesto, quienes tienen cargos directivos, está expuesto al escrutinio, el escrutinio de la comunidad universitaria. Puede ser que algunos se identifiquen con nuestra manera de gerenciar y otros que no, y el universitario es irreverente. Pero lo que sucedió ayer no fue ningún acto de irreverencia por parte de la arquitecta Gabriela Álvarez, que le correspondió allá en la Universidad Simón Bolívar. Tienen como protocolo que el día de la graduación puede hablar o habla el representante de los egresados. Es decir, por supuesto se elige al de mejores calificaciones, el de mejor promedio. En este caso se trató de Gabriela Álvarez, summa cum laude, que le correspondió dar el discurso. El discurso te voy a decir cuál fue la parte que les incomodó cuando se levantaron. Se levantaron el rector impuesto, Stephanie, el vicerrector académico y el vicerrector administrativo. El secretario no se levantó porque él sí fue electo, Cristian Puig, él permaneció allí. Se levantaron los tres impuestos. Recordemos que el año pasado murió el rector magnífico Planchar, el rector de la Universidad Simón Bolívar, y el Consejo Nacional de Universidades designó a esas autoridades. Pues bien, esto es lo que ocurre cuando se designan a personas no preparadas, las personas que supuestamente están amparadas de este socialismo del siglo XXI y que son impuestas. Bueno, la arquitecta Gabriela dijo: la universidad está mengua. Nos enfrentamos a una realidad aplastante, una institución en decadencia, a una puesta en duda del futuro de nuestra casa de estudios. Por si fuera poco, a lo anterior habría que añadir la falta de ética, de liderazgo y misticismo por parte de las autoridades reales. Si alguien tenía duda de la falta de ética de las autoridades, bueno, lo corroboró cuando se levantaron y suspendieron el acto de graduación, un acto tan majestuoso, que es un acto no solamente para el graduando, sino para los familiares de los graduandos. Ahí ven a los padres a sus hijos recibir sus títulos, las medallas, y en fin, bueno, un acto muy sobrio, muy solemne y muy sentido. Sin embargo, estos tipos se levantan, digo tipos, los nombrados por el CNU, se levantaron sin importarle nada. Suspendieron porque se sintieron ofendidos, imagínate tú, ante unas verdades tan monumentales como la pronunciada por Gabriela Álvarez. Con lo cual reafirmaron que lo que decía Gabriela Álvarez era totalmente cierto. Ejemplo, ellos se están levantando y se están yendo. Es correcto. Así, eso es lo que le faltó decir, pero como lo llevó escrito,
a lo mejor siguió su, bueno, el libreto para no equivocarse y dijo las cosas como debe ser, muy bien, muy precisa. Yo hago mía las palabras del arquitecto. Lo suspendieron y luego como a las 4:30 de la tarde volvieron, ¿ok? Después de ese bochornoso acto, y le entregaron los títulos a cada uno de los que estaban convocados para la mañana de ayer en la Universidad Simón Bolívar. Por supuesto, una clara demostración de la decadencia de la Universidad Venezolana. Ayer, esas personas dibujaron el verdadero talante de quienes detentan el poder en Venezuela, el verdadero talante de quienes quieren o esperan ser los directivos de la Universidad Venezolana. Lo que vivimos ayer no es ejemplo de una universidad. La universidad es un centro donde reúnen profesores y alumnos en búsqueda de la verdad. Es decir, uno tiene que aceptar. Hay momentos de encuentro y desencuentro. Así tú no opines como yo tengo que aceptarla o al menos tolerar lo que tú digas y más a alguien que es una autoridad que tiene que aceptar para garantizar la democracia y todas estas Además, cosas. una discusión de altura es enriquecedora. Es exactamente todo lo contrario a lo que ellos hicieron. Así mismo es. No. Eso, y, bueno. Bueno, ahora vamos a otro punto. Otro punto que quisiera antes del central, que es pedirte cuáles son las condiciones que debería tener un líder de hoy en día en este mundo tan cambiante y en concreto en Venezuela, en la situación grave que vive el país. Yo siempre leo en las noticias que que somos millones de inmigrantes venezolanos, pero los venezolanos no somos inmigrantes. Estaba conversando en privado con Enrique Salas Romer y él me decía, no, nosotros no somos inmigrantes, nosotros somos refugiados. La gente que se va de Venezuela es porque se siente obligada a irse, unos porque no pueden comer, otros porque están perseguidos políticamente, ¿okay? Y se ha dividido la familia. Nosotros somos refugiados. Inmigrantes es el que se va de un país para poder regresar, pensando que va a ganar una platica y si va a regresar. Cosa que no es el caso de los venezolanos, que mientras estén estos depredadores, no se puede regresar porque siempre estará más, por mucho que ahora se anuncie, cosa que aparentemente va a ser verdad, que va a mejorar un poco la situación con, ¿cómo se llama? Temporalmente y en diferentes burbujas a lo largo de algunas capitales del país. ¿Qué dices de eso, Pablo? No, bueno, en cuanto a la inmigración, en cuanto al refugio, en cuanto a los asilados, en cuanto al exilio, son diversas terminologías. Desde luego, uno no puede catalogar alegremente a todas las personas que se han ido como emigrantes o como no, porque se pueden diferenciar quien viaja a otro país de muchísimas maneras, de turista, de migrantes, ¿ok? De migrantes, el que pasea, va, está un tiempo allá, se establece y vuelve porque le provocó emigrar. O como eran los jóvenes venezolanos con el Plan Gran Mariscal de Ayacucho, que se podían ir a estudiar a las mejores universidades del mundo gracias a la contribución del gobierno democrático. Pero también hay una condición que es la mayoría de las personas como tú, como los políticos, como esas personas que están perseguidas, que se van, huyen, escapan de un país y se refugian en otro porque su vida está en peligro. Y quien se refugia en un país distinto del de origen, él está amparado por convenciones internacionales, la de Ginebra, que lo cataloga como refugiado y el país que lo acoge no debe devolverlo, no puede devolverlo al país de donde escapó, porque la vida corre en peligro. Entonces, la gran mayoría de los venezolanos que se ha ido no son migrantes desde el punto de vista genérico, porque emigraron por alguna circunstancia, pero el punto de vista específico son refugiados porque buscan la protección de otro país que no tendrían de haberse quedado en el país de origen, que en este caso es Venezuela. Esa es la gran diferencia y no podemos catalogar entonces alegremente a cualquier persona. Migró para Estados Unidos, migró, migró,
Ajá, pero ¿por qué migró? Porque su vida. No se oye, debe ser que lo llamaron y se corta la llamada con la llamada. Debe ser que nos está conversando con nosotros a través de su teléfono. Estamos comenzando con Pablo Aure, un hombre realmente valiente, que desde hace mucho tiempo lucha por la democracia venezolana, que a través de la universidad ha sido un gran catedrático, se le quiere mucho, está en la Universidad de Carabobo y estamos esperando que ya se volvió a conectar. Okay. Pablo, Okay. Dime. El tema que más me interesa de todo lo que hemos hablado es, por un lado, qué partidos políticos necesitamos en este siglo y en Venezuela y qué tipo de dirigente político, no como crítica, sino como ayuda a que lo que no tenemos lo podamos hacer mejor si nuestros dirigentes lo consideran así, ¿ok? Lo primero es que en Infobae leí las 5 lecciones que todo jefe, que todo líder debería aprender de Zelensky, el presidente de Ucrania. Y pone como, por ejemplo, los siguientes. Vamos a ver, por aquí lo tengo. Primero, ¿no? Va al grano. En sus discursos y declaraciones a la prensa, Zelensky ha demostrado la efectividad de los mensajes claros y concisos. Segundo, liderar desde el lugar del conflicto. Al comienzo de la invasión, incluso antes, Zelensky se le ofreció la oportunidad de escapar de Ucrania. El mandatario ucraniano rechazó rotundamente la propuesta. Tercero, mostrar humanidad. En los momentos más terribles de la guerra, Zelensky no solo ha demostrado dureza, sino también la sensibilidad ante el dolor de sus compatriotas. Cuarto, vestirse para la ocasión. Antes de la brutal invasión rusa, Zelensky se vestía con trajes, el atuendo típico de todo mandatario de saco y corbata. Sin embargo, ahora su vestimenta es totalmente distinta y explica cómo es. Y quinto, permanecer atrevido. Si hay algo que ha demostrado Zelensky es su valentía contra los invasores, nunca esconderse y dar la cara. ¿Qué opinas de todo esto? No, perfecto. Zelensky, bueno, se convirtió en un líder mundial, se convirtió en el centro de atracción, en el ciudadano que todos quisiéramos para, bueno, para un país. Pero volviendo al inicio, cuando tú dices qué partidos, qué ciudadanos, mira, los países todos, y en este caso, por supuesto, Venezuela, más que un partido político, que desde luego los partidos son la forma de cómo se organizan para llegar al poder, los ciudadanos organizados. Pero aquí lo que más interesa y de verdad saldríamos de este atolladero, una persona corajuda en un primer momento, sincera, valiente, por supuesto, pero sobre todo con alto contenido ético y moral. Aquí en Venezuela, el gran problema, de verdad que cuando dicen, y yo veo las campañas que Venezuela se está recuperando, miran, Venezuela podemos ver algunos destellos de mejorías en algunos carros que uno ve importados, que la gente que está pagando con divisa, o ve algunos bodegones, o ve algunas carreteras con luces LED y tal, pero la mejora no es esa, la mejora es lo material. Por eso tú ves que pueden recuperar una universidad como están levantando ahora la Universidad Central de Venezuela, pueden recuperar los jardines, que vemos que ahorita estábamos conversando, la destrucción de los jardines de la Simón Bolívar. Esas cosas pueden recuperarse hasta rápido. La cuestión que no veo que se pueda recuperar tan rápido en Venezuela, y por supuesto no se está mejorando Venezuela en ese sentido, es qué venezolano es el que tenemos en este momento. ¿Cuál es la conducta del político, del venezolano, de los gobernantes, inclusive del ciudadano de a pie? ¿Cómo nos estamos comportando ante esta terrible situación? ¿Somos solidarios? ¿Somos humildes? ¿Somos de verdad, queremos resolver la situación colectiva de Venezuela o queremos, que es hacia donde nos están tratando de llevar, queremos resolver nuestra propia situación, la de nuestros familiares, y cómo vamos a tener tiempo para pensar en resolver la situación nacional? Yo creo que eso es el peor de los males que estamos
padeciendo en este momento en Venezuela. Entonces, si tú me dices qué liderazgos necesitamos acá, ese, un liderazgo que sea transparente, un liderazgo que no hable de la boca para afuera y de acuerdo al escenario donde se esté presentando, sino que el mismo discurso quede en privado, lo pueda dar en público, que predique con el ejemplo más allá que con palabras, que predique la sinceridad con el ejemplo y tu comportamiento diario. Si eres una persona de familia, bueno, que demuestres con el ejemplo que tú vives en familia lo que tú quisieras, cómo fuese la familia en un momento determinado o alrededor de todas las personas en Venezuela. Es decir, aquí lo del partido político, la sigla, porque en todo caso en los últimos tiempos, aquí la ideología para nada, no es que no le ha servido, la ideología es lo menos que han tomado en cuenta, la ideología de un partido político es lo menos que han tomado en cuenta quienes han ingresado a las filas de un partido político. Aquí los partidos políticos lo ven como franquicia, dependiendo cómo está en las encuestas o qué tal el feeling, en ese partido va creciendo o va decreciendo. Vemos cómo cambios tan abismales, personas que siempre habían sido, por ejemplo, de izquierda, pero de izquierda, de la ultraizquierda, y lo veíamos militando en las filas de Primero Justicia, cosas tan extrañas, o lo veías en Acción Democrática y luego te veías para otro lado, o personas que, o sea, aquí no leen la doctrina de ningún partido político, desde luego. Para transformar un país, tú necesitas tener una doctrina. ¿Cuál es la doctrina que nosotros te queremos? ¿Cuál es la ideología que nosotros quisiéramos? Tú me perdonas, pero la única vez en mi vida que yo quise meterme en un partido político porque era el mismo de mis padres y demás, fui a una seccional que quedaba en la avenida Andrés Bello. ¿Ok? Y entonces digo, mire, yo quiero meterme aquí. Sí, cómo no, ¿ok? Yo era un muchacho normal y corriente que creo que estaba en el primer semestre de la universidad. Y entonces le digo, pero yo necesito primero que me venda o que me consiga los libros de la ideología del partido para conocerla. Y se rieron en mi cara. Y entonces empecé a hacer entre mis amigos. Entonces, Simla, ¿de qué partido eres tú de tal? ¿Y por qué te metiste en ese partido? La mayoría, estoy hablando de los años 60, la mayoría me decía, bueno, porque mi familia, lo mismo que quería hacer yo, porque mi familia es de tal partido, de tal otro. Hasta que uno que yo conocía, que trabajaba, por cierto, en televisión, yo no trabajaba en televisión ni en radio ni nada de eso todavía, sino que estaba estudiando en la universidad, estaba entrando en la Universidad Central de Venezuela, me dijo tranquilamente, ¿por qué es un negocio? Yo nunca más pensé meterme en un partido político, no porque los partidos políticos fueran todos así, sino que dije, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces no se trata de ideología, pero yo te estoy hablando ya de una época tan difícil como son los años 60, donde todavía había ideología y todavía había enfrentamientos ideológicos. Sí, sí, pero sin embargo, antes de Napoleón, en esa época, los partidos políticos sí tenían escuelas ideológicas. Claro, Sí, ahí está Calvani, por ejemplo, en el partido COPEI, todo lo que hizo, por citarte uno. estaba también Carnevali en Acción Democrática, Sí. y muchos ideólogos en la izquierda, había mucho, en el comunismo, sí se estudiaba la ideología y había personas de cuadros ideológicos, los mandaban a tales sitios para formarse ideológicamente. Eso no lo vemos hoy día. Hoy vemos es cómo tú puedes llegar al poder a través de un partido, no importa la ideología, no importa. Total, dale. Entonces, eso, yo creo que en este momento lo más importante es crear escuelas de ciudadanos, que es una tarea larga, sí es muy larga la recuperación de Venezuela y de cualquier país como Venezuela, pero aquí todo está estrellado y por eso yo me estoy dedicando más inclusive a las escuelas, inclusive a la escuela, no a la universitaria. Estoy tratando de recorrer todas las áreas de influencia de la Universidad de Carabobo para llevar lo que hemos denominado el Programa Regional de Información y Orientación Vocacional, para hablar con ese joven cómo se visualiza dentro de algunos años, ver qué carrera estudiar, por qué quiere estudiar y tratar de reforzar los valores. Y me he sorprendido mucho, Napoleón. Últimamente he visto algunos colegios que he visitado, los privados sobre todo,
que la mayoría de los muchachos, el jueves fui a un colegio bueno, cuando digo bueno, situado en un sitio con altas posibilidades, y la gran mayoría de los muchachos, de los jóvenes, desean irse, ¿ok? Desean irse, no, todavía desean. Y yo decía, ¿por qué se quieren ir? Porque no ven futuro en el país. Y eso es preocupante para mí, Napoleón, muy preocupante cuando alguien o sea, alguien joven no ve futuro. Por eso, al contrario, yo me contento mucho cuando veo que en este momento está volviendo a crecer la matrícula estudiantil, indistintamente porque lo provocó la deserción, la pandemia, también la provocó esta ola de esta diáspora que hemos vivido en los últimos años, pero ahora está creciendo un poquito más en la Universidad de Carabobo. No conozco la matrícula si sube o baja en educación inicial o en bachillerato, aunque el estado es deplorable de casi todas las instituciones públicas. Pablo, perdona, pero ¿tú no crees que la semilla que se sembró en poco más de 40 años de lucha por la libertad, defensa de la democracia, defensa de que yo pienso esto y me atrevo a decirlo públicamente, si las cosas no están funcionando, salir a la calle a protestar todos los días, por lo menos en Venezuela hay de 10 a 12 protestas que estamos publicando todos los días nosotros dónde están y por qué? ¿Tú no crees que esa semilla quedó no solamente en padres, sino que los padres se la sembraron a los hijos y a los nietos? Mire, es que si no, eso es algo, yo no hablaría ni siquiera de semilla. Yo creo que esa es una condición innata de cada ciudadano, ¿ok? La de levantar la voz, la de protestar. Lo que pasa es que aquí el temor y a la represión ha surtido efectos, ¿no? Ha silenciado, aunque se proteste y algunas irreverencias y algunas personas salgan aún a pesar del peligro que puedan correr. Pero eh, yo creo, Napoleón, que aquí también, así como Chávez no llegó porque era la estrella de Belén. Chávez llegó por la inconformidad y por el deterioro y porque cómo se venían haciendo las cosas mal, ¿ok? Tenemos que celebrar muchas cosas buenísimas que hicieron. De hecho, que gracias a esos 40 años todavía existen carreteras, hospitales, universidades, colegios y todas estas cosas y acueductos y represas y centrales hidroeléctricas y termoeléctricas gracias a esos 40 años, porque estos veintitantos años largos no han hecho absolutamente nada. Pero yo creo que también al venezolano, así como se le sembró, no es que se le haya sembrado esa semilla, sino de las protestas, sino que así como se hizo buenas cosas, al final se cometieron muchos desafueros Es que que yo creo que hizo... perdona que te interrumpa, yo creo que la gente no votó por Chávez. La mayoría de la gente, excepto un No, diez no, por no. ciento que siempre tuvo la Sí, sí, izquierda, votó en contra de los partidos tradicionales, esos totalmente. partidos que durante tanto tiempo supieron entender qué quería la gente y por eso la gente se sentía identificada con ellos. Bueno, Uh-huh. los dirigentes que quedaron, ¿no? Pues no se alejaron de la gente. Y de eso quiero hablarte ahora porque hay un chileno que dice que en Chile está pasando lo mismo. Sí, Eso por sí. un lado que quería decirte. Y Y, por otro lado, espérate, no es tan naturaleza humana, porque yo tuve que estudiar 3 años en España en la época de Franco, ¿ok? Y ahí nadie se atrevía a protestar. De hecho, ya muy moribundo Franco, fue la uh-huh. primera manifestación que por casualidad yo como turista estaba allí en Madrid y ya participé, me metí, ¿no? Y me metí porque un guardia civil me dijo, usted no puede pasar para allá. Digo, ¿cómo que no puedo pasar? Pues ahora paso. Pero en Corea del Norte nadie se atreve a protestar, ¿no? Pero En no la porque no, Rusia, sobre todo en la de antes, nadie se no, atrevía a protestar. pero no, Napoleón, no es porque no tenga la intención o las ganas de sublevarse o de rebelarse, sino por el temor que lo que le pueda pasar. Fíjate en Cuba. Cuba, más de 60 años con este régimen y sin embargo el año pasado vimos esas grandes manifestaciones que nos sorprendieron a muchos. Y bueno, y fíjate tú, los líderes de esas protestas están encarcelados. O sea, lo que te quiero decir, que por muy oprimido que tú estés en un momento determinado, llegará un momento que alguna chispa despierte todo esto, pero
nosotros tenemos que, esa chispa o sea, es algo que es espontánea en cualquier país. Venezuela no va a ser la excepción, pero esa chispa no nos puede agarrar a nosotros con malos ciudadanos, con personas que no estén preparadas, que es lo que busca este tipo de regímenes, que busca la destrucción de la moral, de las instituciones, como destruyeron la Fuerza Armada. Quieren destruir también, en buena parte han destruido su infraestructura y también la planta profesoral, porque muchos se han jubilado, se han ido, se han retirado e inclusive se han ido de Venezuela. El staff de profesionales que hemos formado nosotros, muchos se han ido porque no le interesa a este tipo de gobierno un pueblo educado, formado, porque a él lo que le interesa es que después de él una anarquía peor que ellos. Es decir, nosotros como contraposición no podemos renunciar a el deber que tenemos como ciudadanos de crear más y mejores ciudadanos. Bueno, para que en algún día tendrán que tomar las riendas del país. Y no El lo problema digo que yo como algo veo, romántico, no es algo romántico que lo esté diciendo, es porque creo fervientemente en que un país lo construye o lo destruye la educación de un ciudadano. ¿Por qué tú crees que en los cargos, de los altos cargos directivos de este gobierno, puedes verle el currículo a cualquiera de esas personas para que tú veas, bueno, el presidente de la República o Nicolás Maduro, como, o sea, ¿cuál es su currículo? Entonces, yo sí creo en el gobierno de los mejores, yo sí creo, entonces esto a lo mejor no es popular, pero yo sí pienso que alguien para ocupar la primera magistratura o cargos directivos deben estar muy preparados y conocer que se puede hacer las cosas mejor, que esto no es la Venezuela, no es lo que nosotros queremos. Puede ser que nos podamos mantener así por el resto de nuestra vida, es decir, digo yo, pero no para a perpetuidad con las próximas generaciones, que hay cosas mejores y las podemos lograr. claro, Yo he pero hay visto una cosas cosa, mejores y veo esto, pero esta generación ahora de los muchachos no han visto sino esto. Entonces a ellos hay que educarlos que las cosas pueden ser mejores sí, sí y solo si tenemos a personas preparadas, y para tener personas preparadas, los que voten a personas preparadas o por personas preparadas tienen que también estar preparados para saber darle el testigo a personas que lo puedan hacer bien. De lo claro, contrario, pero hay una cosa importante. Si en Venezuela hubo una revolución, que la hubo, ¿no? La revolución se hizo con Adey Copey, una revolución educativa, que hubo la multiplicación de las universidades, la multiplicación de los colegios de primaria, secundaria, una revolución en la construcción de obras de infraestructura y también en casas populares. Pero el problema es que cuando se fue creando el ciudadano, ¿sí? Resulta que hubo una dirigencia al final de la democracia que no estaba preparada para ese ciudadano. O sea, Alfarucero no estaba a la altura de la situación de los ciudadanos. Sí, tiene que prepararse no solamente al ciudadano, sino que los dirigentes políticos que van a llegar a esos cargos tienen que estar preparados y entender y no reaccionar como reaccionaron las autoridades impuestas de la Universidad Simón Bolívar, volviendo a eso. ¿Me sí, explico? mira, Ese no, es es el que la cosa es problema. compleja. Sin embargo, nosotros pudimos ver gobernantes en estos 40 años, que tanto hablo en los 40 años, gobernantes que a pesar de no tener títulos universitarios, eran unos gobernantes formados moralmente, formados, con algunos con sus defectos. Quizás al final ya de esos 40 años veíamos cosas, por supuesto, que nos preocupaban y fueron las que trajeron a estos demonios a que ocuparan Miraflores y todas estas gobernaciones. Pero yo nunca vi a ningún gobernador, a ningún presidente expresarse de manera tan soez como se han expresado estas personas desde el difunto Chávez. Es decir, guardaban las composturas, no provocaban el odio ni el resentimiento, no lo alimentaban, a pesar de que, bueno, podían haberlo hecho para mantenerse. No hay una bandera que sea más difícil de arrebatarle a un gobernante
que el gobernante que alimenta el resentimiento y el odio, porque, oye, todos los seres humanos tenemos miserias por dentro y de repente, si a mí me dice un gobernante que fulanito de tal te robó, por eso es rico y tú eres pobre porque no, oye, entonces empiezan a alguien que no tenga muy definidos sus valores, pueden morder ese anzuelo para que le está lanzando el gobernante de turno o el Bueno, pero aspirante a eso gobernante es de un turno. mensaje no solamente de la extrema izquierda, de la Sí, extrema derecha de ahora también, y hay sí, gobernantes de sí, extrema derecha que se llaman sí, democráticos que lo que han hecho es dividir al pueblo, sí, sí, dividirlo. sí. Entonces, yo creo que jugar con el hambre, con la miseria, con la enfermedad y las dificultades de alguien para alimentar el odio y el resentimiento, eso es perverso y es muy dañino. No hay nada mejor que ofrecer, es decir, qué es lo que tú debes hacer y no provocar ese reconcomio. Tú decías algo importantísimo, esos 40 años, mira, vale, no, las redes de hospitales, las redes sanitarias, los ambulatorios, se exterminaron todas la fiebre amarilla, que si el paludismo, la cuestión, cosas que están volviendo a llegar o ya llegaron desde hace rato, porque aquí se improvisa demasiado y todo no es, ojo, a lo mejor no es ni improvisación, a lo mejor eso es su plan, ¿no? Acabar con todo y bueno, y después aparecer como los salvadores, Es que como esos son, están no, ellos no van a apareciendo ahora aparecer con como las salvadores, ellos son universidades. los depredadores, eso es lo que Son son. depredadores acá, o sea, es el exterminio de un país o del país que a uno le gustaría. Aunque, no sé, habrá gente que dirá que se está arreglando. Bueno, de repente tú puedes decir, sí, se está arreglando. De repente tú puedes decir, oye, esta calle está mejor, esta calle está iluminada, pero ¿por quién le faltaba la iluminación? ¿Quién la destruyó? Es decir, tú estás reconociendo que algo está mejor porque tú lo destruiste y ahora, no, por Dios. Pueden haber, es que esto está tan mal, Napoleón, o estaba tan mal para no causarle ruido a las personas que se dicen que están arreglando, que cualquier cosita, cualquier movimiento que tú puedas hacer, puedes decir, oye, las cosas se están arreglando, No, no. pero espérate, el comentario que yo hice es porque Bloomberg habla de que se va a mejorar un 20% de la economía y ya importantes políticos venezolanos, economistas, dicen que eso no es así, que 20% no, que se va a arreglar algo, pero además como globo, pero no que se va a arreglar el país, ni mucho menos, porque con esta gente no se puede arreglar el país. Pero yo quisiera que ahora me comentaras sobre esto que dijo un político, que escuché a un político chileno llamado Carlos Mateus, creo que se llama, o Matus. Habló de 5 puntos de los partidos políticos en Chile, ¿ok? De este momento. Dice, primero, la política está desenfocada de los problemas de la gente. La política genera sus propios problemas y los políticos se entregan a resolver los problemas de la política, no los de la gente. Segundo, creen que basta con la improvisación, la experiencia, el buen sentido y la profesión que se adquirió en la universidad para gobernar. Y no es así. Creen que un buen médico puede ser un buen ministro de salud y no es así necesariamente. Hay ciencias y técnicas de gobierno, ¿ok? Pero lo más grave es que no saben que no saben. Tercero, la baja responsabilidad. No importa que lo hagas bien, maravillosamente bien o mal, de todas formas, ¿no? No va a pasar absolutamente nada una vez que sales, a menos que sea ladrón y entonces se le acuse y haya problema. Cuarto, los partidos políticos son clubes electorales. No tienen ya centros de formación ni para pensar en el país, cosa que no sucede, dice él, por ejemplo, en partidos, por ejemplo, en Inglaterra. Y quinto, son sistemas ultracentralizados, ¿no? Muy distantes de la gente. ¿Qué piensas de eso? No, bueno, por supuesto, está retratando lo que estamos viviendo en Venezuela, y centralizado, que aquí las decisiones todas se toman en Caracas, por decirlo de alguna manera. Y alguien que vive en Caracas y llega
a otro estado dice el dirigente nacional porque es caraqueño. O sea, eso todavía tenemos ese complejo de que el caraqueño es Caracas y lo demás es Monteculebra, ¿no? Yo creo que aquí debe... Espérate un instante, no le eches solamente la culpa a nosotros los caraqueños. No, no, Cuando no, no. Carlos Andrés Pérez, espérate, cuando Carlos Andrés Pérez II, ¿no? Quiso darle más poder al ciudadano. Cuando en la época de Lucinchi se eligió directamente a los gobernadores y no a dedo, como le encantaba hacer a un Farucero, por citarte a uno de ellos. Yo creo que en Copea pasaba lo mismo. ¿Cómo se llama? Pero es el que más acusan. Pero también era el partido más importante. Y él, el que cuando Caldera II era el que gobernaba realmente el país, el que tenía el poder, porque decidía o no algo que quería hacer el gobierno de Caldera en el Congreso, aprobarlo o no. Cuando quisieron empezar a darle poder al ciudadano, ¿no? Votaron a Carlos Andrés, lo sacaron, le dieron el golpe a Carlos Andrés. Sí, pero bueno, ya esas son muchas cosas que habría que analizar. Yo no quise decir ni echarle a Caracas ni nada, ni a los caraqueños en lo absoluto, solamente que es la misma concepción, la misma idiosincrasia que tenemos aquí en Venezuela, ¿no? Que el dirigente nacional, porque es Caracas, de repente el dirigente de las regiones a lo mejor está mejor preparado, mejor, conoce más inclusive la realidad del país que el que venga de Caracas. Eso es por citarlo. Ojo, y en el ejercicio profesional, cuando yo iba a los tribunales, entonces me acuerdo, me decía, oye, ese abogado es de Caracas, me lo decían, ¿no? Yo digo, bueno, al menos le llevo 2 horas de ventaja. Así mismo le decía cuando iba a litigar aquí, le llevo 2 horas de ventaja a ese abogado de Caracas. O sea, le metían hasta uno miedo con que, oye, ese es caraqueño, cosas así. Lo que dice ese politólogo o ese analista chileno, Un político chileno. un político chileno, bueno, es verdad, no porque tú seas médico va a ser buen ministro de Sanidad, igual que alguien que estudie ciencias políticas no va a ser un buen político, podrá conocer la doctrina, la cuestión, pero una cosa es la doctrina y otra cosa es la práctica, ya como tú te desenvuelvas. Tú eres líder, no eres líder, tu capacidad que puedes tener frente a un problema no es lo mismo, no es igual, ni que tú seas abogado vas a ser extraordinario ministro de Justicia. Eso no es así, no es así. Inclusive, para eso existen los asesores. Para eso tienes que tener tú, que llegue a un cargo, a cualquier cargo, de alcalde, de gobernador, de presidente. Para eso tú tienes que rodearte de buenos asesores, siempre y cuando tú tengas el sentido común, la inteligencia, la tolerancia y la capacidad de poder resolver y poder escoger la mejor solución en un momento determinado para determinado problema que se pueda presentarte en la vida o en el ejercicio de la función Y pública. la escogencia de unos asesores por su Claro, capacidad y que no porque piensan como yo y a mí me sonríen y todo lo que yo digo me lo aprueben, sino pero para que haya discusión justamente a ver cuál es la mejor opción que yo debo tener porque como presidente tengo la mayor responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor estoy mal asesorado, lo que le pasó a Bush con las armas en Irán. sí, bueno, y en cuanto a ningún país, ninguno, que se llame república o se llame democracia, puede prosperar, al menos en derechos, si no hay independencia de los poderes. Aunque por ahí vi a un político decir que eso lo de la independencia de los poderes, no es tan así. Aquí los poderes deben regirse por el poder central, que en este caso la política la fija Miraflores. No, si aquí no tenemos una autonomía, independencia de poderes, es difícil que las cosas puedan prosperar. Es difícil que las regiones, así sean sus gobernantes, sean elegidos por las propias regiones, puedan puedan superarse. Porque siempre el que detenta el poder central, bajo un esquema político como el que estaba rigiendo aquí en Venezuela, cualquier gobernador que se salga del riel o le sea incómodo a las políticas de este socialismo del siglo XXI, tenga la plena seguridad que lo sacan, aquí y no importa la causa, lo sacan, igual que a cualquier alcalde lo sacan. Para eso tienen un Tribunal Supremo de Justicia que obedece lineamientos partidistas y a lo mejor antes podíamos ver cosas parecidas, vamos a estar claros, pero estos tipos no es que
no es que lo disimulan, es que lo dicen abiertamente, que están identificados con esta revolución. Y allí te quise decir esto para volver al tema de Carlos Andrés Pérez, que cuando se le quiso dar poder al ciudadano, lo sacaron. Y lo sacaron porque por muy crítica o muchas críticas que se le pueda hacer a la Cuarta República, fue capaz un fiscal general de la República acusar penalmente a un presidente en el ejercicio de sus funciones, y una Corte Suprema de Justicia fue capaz de declarar con lugar el antejuicio de mérito y luego el enjuiciamiento a Carlos Andrés. Ojo, que estemos de acuerdo o no, yo no estoy juzgando eso, ¿ok? Que si fue un error o no, yo no estoy juzgando que de luego que fue un error, porque ya vimos todo lo que ha ocurrido. Pero eso no es lo que estoy diciendo. Yo lo único que le quiero decir o preguntar a quienes nos vean, ¿alguien se imagina que el fiscal general en este momento pueda acusar a Nicolás Maduro si encuentra algún delito o en el ejercicio de sus funciones? ¿Alguien podrá imaginarse que el Tribunal Supremo de Justicia podrá declarar con lugar una solicitud de antejuicio de méritos contra un alto personero del gobierno sin la aprobación de quienes están en el poder? Nadie. En cambio, fíjense ustedes lo que ocurrió con Carlos Andrés Pérez. Lo fiscal Ramón Escobar Salón lo acusó, el tribunal, la Corte Suprema de Justicia con Rodríguez Corro declaró con lugar la cuestión, salvo contadas excepciones, salvaron su voto o se inhibieron. Y bueno, y aquí están los resultados de aquellas negociaciones, porque todo fue una negociación. Carlos Andrés lo sacan por negociaciones. A Carlos Andrés Pérez lo sacan precisamente por confabulaciones en su propio partido de gobierno, por confabulaciones con los mismos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y eso es lo que se venía viendo, inclusive lo vimos en el año 2000 con Chávez en el poder, las mismas confabulaciones y las mismas negociaciones. Y te voy a decir qué día precisamente, porque eso lo tengo aquí grabado. El 20 de diciembre del año 2000 con Chávez, cuando se legitimaron los poderes, aquí votaron, ¿ok? Por el nombramiento del fiscal general de la República, que en ese momento recayó en la persona de Isaías Rodríguez, un hombre que venía de la vicepresidencia de la República, Acción Democrática, creo que Proyecto Venezuela, otros partidos más, votaron a cambio de ¿qué? De negociaciones, mano, por unos magistrados, por aquello, por lo otro, y resulta que también se nombró al defensor del pueblo, Mundaraín. También se nombró a Cleobardo Rusián, creo, como Contralor General de la República. Pero pensando ellos, inclusive, que podían seguir haciendo lo que venían haciendo durante 40 años, negociando espacios de poder. Resulta que le salió este demonio, Hugo Chávez, que no le importó para nada, le nombró a esos magistrados, le aumentó el número de magistrados, destituyó a algunos magistrados y punto. Y aquí tenemos esto, un solo poder que obedece una línea de acción, que en este caso la gira, no sé si es Cuba o Miraflores o algún cuartel. Eso es lo que estamos viviendo aquí en Venezuela actualmente. Por eso, contra eso no podemos resolver de la noche a la mañana todo esto que se ha sembrado, todo esto que se ha destruido, que más que las cosas físicas, que si han desmantelado la Corporación Venezolana Mexicana, que si PDVSA está en el piso, que si todo, eso puede ser recuperable. Lo que es difícil recuperar es el daño moral que se le ha hecho al ciudadano venezolano. Eso sí es difícil de recuperar, por eso tenemos Pero que perdona, Pablo, que se le ha hecho, que se venía haciendo, porque recuerdo claramente aquello de, es que los adecos roban y dejan robar, en cambio los copellanos roban, ¿no? Pero no dejan robar, por eso es que yo soy adeco, o es que tú nunca lo habías escuchado. No, claro que sí, inclusive el Conde del Guácharo lo popularizó, que dicen que los chavistas tocan arpa y los de la Cuarta República tocaban cuatro, que tocaban que todos se lo cogían ellos, ¿no? Los chavistas, en cambio los demás los salpicaban los demás. O sea, Mira, a la gente no, por pero por último, supuesto, Pablo, esa es una concepción muy coloquial, muy llana, muy del folclore nuestro. muy amoral. Sí, por supuesto, y moral.
Pero esa es la cotidianidad, y eso es que yo no quiero que me den, sino que me pongan donde haya, decían, ¿no? Eso eran dichos no nuevos, no nuevos, sino desde siempre han venido, y eso es cómo se vino pervirtiendo la política en Venezuela. Y resulta que eso, para mí, esa no es la política. La política no es eso. La política es algo mucho más, que es mantener tus principios a pesar de todo lo que tú veas, que se te caiga todo el piso, todo, tú mantener tus principios. Para resumir, ya que tú eres secretario general de la universidad, has dedicado tu vida a la docencia, a trabajar con los muchachos, a formar ciudadanos. ¿Qué le pides o qué esperas del nuevo liderazgo y de los nuevos partidos políticos? ¿Qué se necesita? ¿Qué liderazgo necesitamos y qué partidos políticos necesitamos en este momento? Yo no le puedo pedir nada a un partido político que yo no esté dispuesto a. Yo quiero decirle es más a los partidos, es a los ciudadanos. Yo lo que espero es tener ciudadanos de verdad que ejerzan la ciudadanía y no se comporten como repetidores, que sean auténticos, y para eso tenemos que formar a los ciudadanos. Después que busquen la manera cómo organizarse para llegar al poder, eso es otra cosa, pero yo no le voy a pedir nada a un partido político, que yo estoy convencido que estos partidos políticos, salvo contadas excepciones dentro de los partidos políticos, cuando digo excepciones, las personas que conforman esos partidos políticos, que hay muy buenas personas en todos los partidos políticos, pero este no es el momento de los partidos políticos. La Venezuela de hoy no es de los partidos políticos, la Venezuela de hoy, para su recuperación, es la de los ciudadanos. Y para que podamos recuperar este país, tenemos que asumir el compromiso de comportarnos como ciudadanos. Por eso nuestro empeño debe ser hacia las escuelas, hacia la educación, que no hacemos nada con conquistar un día el poder y al día siguiente tener esto tan destruido como los tenemos destruido actualmente. Esa es lo que yo digo, Napoleón. Yo no me preocupo por los partidos políticos, no, me preocupo por los ciudadanos. Gracias, Pablo. Pablo Aure, muchísimas gracias. Espero que dentro de poco podamos volver a conversar, ¿sí? Gracias, Napoleón, a ti. Apretado abrazo para ti, para Ángela y para todos los tuyos y los que nos estén viendo. Igual para los tuyos y a tu mamá, que cumplió ayer años. Feliz cumpleaños. ¿Ok? Gracias, chévere. Chao. Hasta luego.